Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta de capacitación que hemos formulado en conjunto con la Asesoría Pericial y con la Facultad de Derecho de la UNICEN. Les voy a pedir por favor, para no acoplar los micrófonos, si pueden mantenerlos muteados. Estuvimos recién conversando con las disertantes que están dispuestas a que el intercambio sea fluido, así que si surge alguna duda o alguna pregunta a medida que vayan exponiendo, van a poder desmutear o levantar la mano para ordenarnos un poco en el desarrollo de la jornada. Y antes de dar comienzo, voy a, bueno, primero agradecerles en nombre del colegio por sumarse a esta propuesta, esta dupla de profesionales que nos acompañan hoy. Son la licenciada Bárbara Larre, psicóloga, y la licenciada Sofía Canevelo, psicóloga también. Ambas integran la asesoría pericial de la del Departamento Judicial de Azul y son parte de la Comisión de Psicología Forense del Colegio de Psicólogos. Agradecemos también a la facultad que se haya sumado. Algunos de los que están participando hoy de este encuentro son futuros abogados, estudiantes de cuarto y de quinto año de la Facultad de Derecho de la UNICEN también. Y bueno, darles la palabra, y nos acompaña también la doctora Romina Maineri, secretaria del colegio, para acompañar y darle apertura a esta segunda charla de ciclo de charlas de la asesoría. Así que, Sofía, Bárbara, cuando ustedes gusten, pueden comenzar. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien también? Sí, sí, también, Sí. también. perfecto. Bueno, buenas tardes a cada uno que un jueves a la tarde se suma a esta propuesta. Queremos también agradecerle junto con Bárbara a la invitación de tanto bueno, de la cátedra como del Colegio de Abogados, y en especial bueno, a Luciana, que fue un poco nuestra interlocutora todo este tiempo para ir como ubicando y viendo cómo podíamos desarrollar la charla de hoy. Como decíamos recién, la idea es que sea una charla realmente, así que si a ustedes surge alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna crítica, comentario, es más que bienvenido. Levantan la mano por una cuestión de organización, como recién decía muy bien Luciana, pero digamos estamos abiertas a que a medida que vayamos avanzando podamos ir dialogando, justamente que se trata un poco de esto el encuentro de hoy. Bueno, como un poco de recién nos presentaba Luciana, yo soy Sofía Canevelo, y junto con Bárbara Larre somos las dos peritos psicólogas que trabajamos en lo que se llama la asesoría pericial del Departamento Judicial de Azul. Con la salvedad, que bueno, acá en el Power está planteado, donde yo me diferencio un poco más que en esto con Bárbara, que trabajo en lo que se llama el cuerpo técnico auxiliar, que depende de lo que es el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que también depende de la asesoría pericial, pero que en realidad somos por momentos como dos organismos que trabajamos de manera más independiente, ¿sí? Lo particular que tiene la asesoría, que es donde trabaja Bárbara, es que trabaja más que nada en realidad se dedican a lo que es la evaluación a adultos, a personas adultas, en su calidad de víctima, de imputados, no importa su condición, y nosotros, desde el cuerpo técnico, trabajamos con las evaluaciones a menores de 18 años, ¿sí? O que al momento de los hechos hayan tenido menor de 18, una persona adulta que decide realizar una denuncia, pero el suceso tuvo lugar cuando era menor de 18 años. Ahí también es una evaluación que hacemos nosotros. Esto, digamos, es un poco esta salvedad de hacerla porque también pertenecemos las dos instancias a lo que se llama la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial, que tiene como función, bueno, esto regula todo lo que es las asesorías periciales de toda la provincia de Buenos Aires, y que es un organismo autónomo, vamos a decir, que es diferente, o sea, no pertenecemos ni a lo que es las fiscalías, ni las defensorías, ni los juzgados, ¿sí? Somos un organismo autónomo que sí trabajamos en concordancia con ellos, ¿no? Pero
nos manejamos de manera diferente. Esto después lo vamos a ver un poquito más porque tiene que ver con el intento también de, que me voy ahí adelantando un poquito, de sostener la neutralidad siempre en el momento de hacer una evaluación pericial. ¿Sí? Esa aclaración es más que nada por esa cuestión. Bueno, como decíamos recién, un poco la idea es hacer un intercambio en este momento de ideas, en principio dentro de lo que se pueda, ¿no? Y en general nos pareció muy importante estos encuentros, recién lo hablábamos un poquito antes de empezar, porque es, por un lado, no es algo tan habitual que surja esta posibilidad de dos discursos, dos prácticas, digamos, como es el área del derecho y el área de la psicología, que a su vez trabajan en conjunto de manera constante en este ámbito, y que nos parecía importante encontrarnos y escuchar también incluso qué esperan ustedes o qué esperarían al momento de pedir o solicitar una pericia, ¿sí? Y también nos permitió a nosotras con Bárbara poder un poquito reflexionar sobre nuestra propia práctica, e incluso como decíamos recién, empezar a encontrar que hay ciertas diferencias en cómo se aborda quizás algunas temáticas en el fuero de responsabilidad penal juvenil que en el fuero de en el área de adultos, ¿sí? Fue como también tener un espacio de reflexión respecto de eso para nosotras también, así que fue como en doble sentido como muy gratificante este encuentro, ¿sí? Bueno, por lo que nos decía recién Luciana, son en general todos del área del derecho, ¿no? No es que hay otras disciplinas, así que, bueno, vamos a empezar, digo, porque si no iba a preguntar de qué otras disciplinas habría, pero acá vamos más entonces a comenzar y a plantear lo preparado, ¿sí? Yo acá voy a comenzar con el Power, ahora ahí sí se ve, ahí está. Bueno, un poco en términos generales, eso no les conté recién, la idea que dividimos con Barbie es que yo voy a plantear algo en términos bien amplios, bien general, cosa de ir llevándolo después, posteriormente, a lo particular y a su vez específicamente lo que es el proceso de evaluación pericial. ¿Sí? Yo lo voy a plantear ahora en términos generales, pero después Barbie lo va a desarrollar y que incluso en algunos momentos, por eso estamos las dos desmuteadas, cosa de poder aportar cómo es el trabajo en una de las áreas, como decíamos en la asesoría que responde a adultos o en el área del cuerpo técnico con menores de 18 años. ¿Sí? Bueno, un poco la costumbre que nosotros empezamos a ver que dice el diccionario, que es sobre qué es una pericia, ¿no? Una pericia, como decíamos, en términos generales. Bueno, acá el diccionario de la Real Academia lo que plantea es como una sabiduría, una práctica o experiencia y habilidad en una ciencia o arte, dice, ¿no? Que esto ya nos empieza a dar una idea de que tiene que ver con algo específico que se va a tener que desarrollar después, ¿sí? En el ámbito jurídico, lo que es una pericia, como decía en términos generales, es un medio probatorio, ¿sí? Esto que decíamos es, ustedes como abogados o futuros abogados están en ese tema, lo podrán explicar mejor que nosotros el término, los tiempos procesales, pero me parece que es muy importante poder ubicarlo esto como que es convocado por el juez, este medio, esta realización de la pericia, mediante una solicitud que realizan las partes, ¿sí? El demandado o el demandante, y que se da en un momento determinado del proceso, ¿sí? No es que en cualquier momento, cosa que también requiere, como decíamos recién, sus plazos, sus tiempos y demás. Continuando un poco con esta idea de que es una pericia en términos amplios, podemos decir que es un estudio específico, ¿no? Que desarrolla un profesional. En esto yo acá hago la salvedad de que atañe a todas las disciplinas científicas, ¿sí? Toda disciplina puede ser convocada para poder realizar una pericia, una evaluación sobre alguna temática en particular que se requiera en ese momento, ¿sí? Esto decíamos que es convocada por el juez ante alguna situación de conflicto o de querer saber con mayor certeza sobre alguna cuestión que se esté investigando, y por ejemplo, ante una situación de índole por ejemplo, el derrumbe de un puente o demás, se va a convocar a un ingeniero, un perito ingeniero, ¿no? Entonces, depende del área que se vaya a elaborar, es a qué perito se va a solicitar, porque, como decíamos recién,
tiene que ver con este saber particular que cada disciplina pueda aportar y pueda colaborar con la justicia para que el juez pueda tomar dictar, mejor dicho, su sentencia lo mejor posible y con una manera mayor, con una información mucho más acabada, ¿no? Entonces decíamos, la pericia en sí entonces es el dictamen que puede efectuar un perito, un profesional, que presenta un valor científico, ¿sí? Esto es algo que es importante porque no es que cualquiera situación puede ser pensada en términos de una pericia o cualquier informe, sino que debe tener también ciertos requisitos, que después lo va a ampliar un poquito más Bárbara, pero que este valor científico, digamos, como decimos hoy, se convierte en prueba para permitirle al juez, como decimos, tener una aproximación mayor y poder decidir, o no, después lo veremos a esto, otra de las características que tiene, es poder dictar la sentencia considerando este dictamen con este valor científico que decíamos que no es una opinión, una mera opinión, ¿sí? Sino que debe estar fundamentado. Entonces, decíamos, en términos que lo hemos nombrado varias veces, que es un perito, entonces, que es un profesional, que esto también si bien involucra a toda disciplina, tiene que estar debidamente habilitado para ello, ¿sí? No es que cualquier profesional dice, me presento como perito y nada más, sino que tiene que haber ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las más comunes es que se solicite la práctica procesal, que esto es un curso que se realiza en algunos colegios. Por ejemplo, sé que acá en Azul se suele hacer en el Colegio de Ciencias Económicas o en el de Trabajadores Sociales, donde después esto se acredita en el colegio de la disciplina, ¿sí? que regule la disciplina, y se genera una lista de peritos que están habilitados para este fin, ¿sí? Y que, como decíamos recién, este profesional habilitado como perito en realidad cumple la función de ser auxiliar de la justicia, que, como decíamos, es convocado por un juez en un momento particular, y ahora vamos a ver que hay distintos tipos de peritos también, pero que es en un litigio en particular, ¿sí? En una causa en particular, no es que es una vez para todas las causas por igual. Esto, bueno, ustedes como ya también ya lo deben saber, pero bueno, se encuentra regulado en general por lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, en nuestros artículos que señalamos abajo, 471, 472 y 473. Hay otros, pero bueno, nosotros lo recortamos un poquito desde ese lugar, ¿sí? Ahora un poco más específicamente, plantear qué es una pericia psicológica. Y en estos términos lo que empezamos a desarrollar, como decíamos hoy, que es el dictamen que realiza este profesional, psicólogo, ¿sí? Como decíamos hoy, que es convocado por el juez con la función, como decíamos hoy, de ser auxiliar de la justicia, pero que debe responder, que esto es muy importante porque no son informes en general las pericias psicológicas, sino que debe contar con puntos periciales, ¿sí? Que estos puntos periciales depende el área o, digamos el fuero, suelen ser quizás a veces más pedidos por las partes demandantes o por las partes demandada, no siempre sirve para todos la evaluación pericial, ¿sí? Cada uno desde su interés, con este intento, como decíamos hoy, de demostrar algo, de probar algo, lo va a solicitar, ¿sí? Y que decíamos, que este profesional de la psicología, en realidad, es, como decíamos hoy, realiza este dictamen que tiene esta característica de ser científica e imparcial, ¿sí? Esto, como decía hoy al principio, porque nosotros respondemos tanto a puntos periciales y solicitudes que puedan venir por parte, específicamente nosotros que trabajamos en lo penal, de la defensa como también de la fiscalía, ¿sí? Eso no es que nosotros tomamos una postura y dependemos de uno u otro, sino que, como decíamos hoy, tratamos siempre de tener un lugar de imparcialidad en esto. Y decíamos que es científico porque los elementos que surgen para poder realizar este dictamen, este informe, no surgen de cualquier lugar, sino que es
que se basan siempre en la obtención de los datos que hemos tenido de la entrevista, después lo desarrollaremos un poco más, y de la administración de las pruebas científicas, que esto es la administración de técnicas, pruebas o test psicológicos, ¿sí? Que realmente están validadas, ¿sí? A nivel, en general nosotros siempre tratamos de que sean a nivel de Argentina o con que tengan sin un discurso desde el lenguaje español, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir que estén validadas? Es que realmente se compruebe que las pericias, las técnicas midan lo que realmente dicen medios. Por ejemplo, si nosotros evaluamos desde un punto de vista áreas cognitivas, por ejemplo, que la técnica que vamos a utilizar realmente mida la memoria, mida la atención, mida realmente estas áreas cognitivas y no que mida otra cosa, por ejemplo, que esté más a nivel, no sé, lo emocional, por ejemplo, ¿sí? Que realmente esto se verifica, de hecho, nosotros decimos son pruebas estandarizadas, pruebas que están validadas, y eso nos dan también el soporte para realizar este entramado de elementos entre lo que surge de las entrevistas y de lo que es la administración de las pruebas, ¿sí? Y como decíamos, este dictamen, esta pericia psicológica adquiere este valor de prueba que es ofrecido por las partes al juez y que presenta esta característica de no ser vinculante, que esto es que el juez puede decidir si lo implementa o no, ¿sí? No es algo que sí o sí se debe utilizar, sino que apoya, como decíamos en modo de prueba, cierta hipótesis que también presenta el abogado de la parte. Bien, acá volvemos a lo que son los tipos de perito, que yo les decía que hay distintos tipos. No vamos a decir otra vez la definición porque es lo que estábamos hablando recién. Sí, en concreto, poder plantear de que hay tres tipos de peritos, ¿sí? Los peritos oficiales, que seríamos en este caso, como somos Barbie y yo, que trabajamos en relación de dependencia, o sea, que somos empleados del Poder Judicial, y hay otros tipos de peritos que trabajan en otras áreas también del Poder Judicial, como son los juzgados, lo que son la parte de informática, digo, hay muchos peritos que trabajan en otras áreas, pero los peritos psicólogos trabajan, por ejemplo, también lo que es, puede ser cobraduría, asistencia a la víctima, hay distintas áreas donde desempeñamos nuestras funciones. Después tenemos lo que son los peritos de oficio, que esto es específicamente lo que decíamos hoy, que son a quienes se les solicita que presenten debidamente. Nosotros en realidad para ingresar al Poder Judicial también tenemos una serie de pasos, no es que cualquier psicólogo ingresa como perito, ¿sí? Pero bueno, son también las cuestiones que regulan desde la propia administración, desde el propio espacio de personal, como le solemos decir nosotros, ¿sí? Acá los peritos de oficio son los profesionales que son independientes, ¿sí? Que como decíamos, tienen que estar acreditados como peritos, se tienen que inscribir en una lista del colegio profesional, y que son designados por el juez en una ocasión particular, ¿sí? No es que es para cualquier causa, todas las causas siempre al mismo, sino que es por sorteo, se selecciona a un perito y cumple esta función, como decíamos, de ser auxiliar de la justicia. Generalmente, lo pongo un poco entre comillas, generalmente se desempeñan en los fueros laboral, civil y familia, ¿sí? Generalmente, puede haber que haya en otros fueros, pero generalmente son en esos tres. Y como decía, el tema al ser independientes, sus honorarios están regulados por la sentencia al finalizar el juicio, ¿sí? Esto, como decíamos, empieza y termina el perito en ese juicio en particular, una vez que presenta su dictamen, y después aguarda que se continúe y se realice la sentencia. Dentro de lo que son, a su vez, como tercer punto, los peritos de parte, hablamos incluso de dos subcategorías, que también pueden incluir a los profesionales independientes que están en esta lista, pero no necesariamente tienen que estar en esta lista, ¿sí? Son profesionales, los peritos de parte independientes son profesionales, como decíamos, que trabajan generalmente con abogados que son particulares, que pueden tener el carácter de ser asesores del abogado o para el armado, por ejemplo, de los puntos periciales, o para participar, que ahí es donde
se llama, cumpla su función de ser perito de parte, para participar de la evaluación pericial en el contexto de lo que se llama el acompañamiento o contralor, mejor dicho, del perito oficial. ¿Sí? Nosotras, como peritos oficiales, somos designadas en una causa y el perito de parte, si es independiente, debe ser presentado en la causa. Y una de las cuestiones que no siempre se tiene en cuenta, pero como uno de los requisitos, es que también esa persona, ese psicólogo, esa psicóloga, esté matriculado en el distrito, ¿sí? Que eso es algo que generalmente se pasa por alto, pero me parece que es importante porque, como decíamos hoy, tiene que ver también con ciertos requisitos que como peritos y como psicólogos también debemos cumplir, ¿sí? Tiene que ser generalmente alguien Y que... perdón, Sofi, ¿Sí? perdón, quería aclarar esto de la importancia de cuando participa el perito de parte. Es importante saber que si no está matriculado acá, en lo que es el Distrito 8, que tiene que pedir al Colegio de Psicólogos un pedido, una extensión provisoria para poder participar, ¿sí? Y todo lo que es el proceso pericial, desde la Dirección General de Asesorías Periciales, ya han incorporado un escrito sugiriendo esto de que el perito de parte se presente desde el inicio. Es importante que esté desde el inicio del proceso pericial. No puede aparecer a mitad del proceso. No sé si damos 2 o 3 encuentros en lo que es 2 o 3 citaciones, ofrecemos, y vino primero solo el evaluado y no vino el perito de parte, a la segunda cita no puede venir, porque ya alteraría lo que llamamos, que más adelante vamos a aplicar, el encuadre de una evaluación psicológica, ¿no? Bien, sí, eso es fundamental, como decíamos, porque bueno, ha pasado. Y otra de las cuestiones, que eso después también a veces ha pasado, que quien ocupe el rol de perito de parte tiene que ser de la misma disciplina, ¿sí? O sea, tiene que ser psicólogo o Sí. psicóloga, ¿sí? Nos ha pasado que han, quizás desde el desconocimiento, o bueno, porque a Sí. veces con cierta intencionalidad, quiere ingresar un perito psiquiatra, por ejemplo, para poder evaluar o asistir en una pericia psicológica, ¿no? Cuando, bueno, se supone que debe ser la misma disciplina porque la función que decíamos hoy es la de ser el contralor del perito oficial, ¿sí? Es la que tiene que ir observando cómo se lleva a cabo esta pericia, que no haya intentos de influenciar o que sean las técnicas tomadas de manera acorde, con las consignas bien planteadas y manifestadas. Y tiene que estar atento a varias cuestiones, por lo tanto, como decíamos, tiene que estar de la misma disciplina y no puede ser tampoco, como quizás sucedió en otra ocasión, y tampoco el abogado de la parte, ¿sí? Tampoco el abogado puede ingresar. Siempre es la presencia, digamos, de la parte es por intermedio justamente del perito de parte. Y como decíamos recién, esta subcategoría de peritos de parte teníamos los peritos independientes y los peritos también que trabajan en relación de dependencia del Poder Judicial, que en nuestro distrito en general son peritos que se desempeñan tanto en la Defensoría General como en la Fiscalía General, ¿sí? Acá justamente hay una diferencia en las funciones de trabajo de cada uno, que los peritos que trabajan en la Defensoría General cumplen específicamente este rol de ser peritos de parte y participan de las evaluaciones periciales con nosotros. Es bastante habitual que vengan, de hecho, bueno, ya tenemos una relación de trato, de diálogo bastante fluido. En cambio, los psicólogos que trabajan en la Fiscalía General, en general son los encargados de realizar lo que se llama la declaración en cámara Gesell. ¿Sí? Acá me anticipo un poquito más a algo que si llegamos a poder, con el tiempo, poder explicarlo un poquito también, de que son dos instancias diferentes, lo que es la cámara Gesell de lo que es la evaluación pericial, y que en general hay disidencias, incluso en la misma departamental. Nosotros en Azul particularmente no hacemos la cámara Gesell, la toma cámara Gesell, sino que la realizan, como decíamos recién, los peritos de la Fiscalía, pero en la departamental, en la parte de la subsede de Tandil, los psicólogos y psicólogas que trabajan en el cuerpo técnico, es la subsede de Tandil, sí realizan la cámara Gesell y la pericia. Sí, es una formalidad que no queda muy en claro por qué se fue dando de esa manera,
suponemos que tiene que ver con cuestiones históricas de cada una de las regiones, pero bueno, dentro de la misma departamental ya tenemos esas divergencias, que a nivel de la provincia también esto es bastante notorio, ¿sí? Cada departamental tiene como su línea de funcionamiento. Y una de las cuestiones importantes que el perito de parte también tiene la posibilidad de, como decíamos, de participar de la evaluación desde el principio, como decía Barbie, y que puede firmar el dictamen en la pericia, el informe pericial, en conformidad o en disidencia, ¿sí? Si lo hace en disidencia, a su vez puede ser total o parcial. Y si es, vamos a decir, disidencia total, tiene, creo que es, ahora no recuerdo, pero creo que son 3 días para poder presentar su propio informe, una vez que el perito el perito oficial, perdón, presenta el elaborado del momento, ¿sí? Acá es una cuestión esto con los peritos de parte, siempre nos ha llevado bastante cuestiones de debate y demás, y tratamos de también, más allá de que sean de parte, reforzar y remarcar siempre de que también estamos insertos dentro de un posicionamiento ético, ¿sí? Además de ser peritos de la justicia, perdón, auxiliares de la justicia, trabajando en esa instancia, también tenemos las propias reglamentaciones, ¿sí? Que son las del colegio, el código de ética, código de práctica particular y en general está limitado esto donde hoy yo decía al principio que los elementos se toman en base al análisis de los datos surgidos en las entrevistas y en la administración de técnicas, y donde si no hay datos no se esfuerzan, ¿sí? Eso es algo importante que a veces tenemos como estas complicaciones que al momento de presentar el perito oficial el informe, después el perito de parte suele tomarlo y quizás ponerlo en contraposición o tratar de responder de manera opuesta a lo que se planteó. De hecho, es algo que sucede bastante en la práctica, bastante habitual. ¿Sí? Y bueno, un poquito acá como para ir terminando también esto de cuáles son los fueros. Perdón, Sofi, Sí. quería agregar un poquito esto del perito de parte, por ahí algo que me pareció importante agregar para resaltar, la importancia que cuando termina el proceso pericial es obligatorio tener un debate con el perito de parte, si se hace presente, y dejarlo en un acta, ya digamos que pueda decirse de que se hizo un debate en relación a si estuvieron de acuerdo o no, en qué puntos coinciden, en qué puntos no. Después cada uno puede hacer un informe diferente, individual, o armar un informe en común. Pero es importante saber lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio en relación por ejemplo, no es obligatorio la lectura conjunta del expediente previo a la evaluación, pero sí es obligatorio el debate después de la realización de la pericia. Bien. Y en caso que el perito de parte se lleve copias de protocolos, también debe firmar un acta sobre el guardado y el mantener el secreto profesional en relación a todo lo que es los protocolos y la documentación, ¿no? Que es una documentación privada y que hace la identidad de la persona. Tal cual. Sí, eso después vos un poquito más vas a abordar ese tema de los protocolos, pero sí, es interesante que quede registrado desde un primer momento esto. Bueno, y un poquito esto de ver cuáles son las incumbencias y dónde nos desarrollamos, en qué fueros, digamos, y sobre qué causas quizás nos expedimos. Eso, por ejemplo, en el fuero laboral, lo que hacemos generalmente son diagnósticos o evaluaciones de lo que es daño psíquico. Después lo vamos a plantear también esto un poquito más, pero que también tiene que ver, como decíamos esto, con respuestas a puntos periciales y también poder acudir a ciertas audiencias que seamos convocados, ¿sí? En general las causas que vamos a trabajar en esta área, que vamos a tener injerencia, es sobre despidos, enfermedades laborales, una que siempre se suele poner como ejemplo es el síndrome del burnout, no sé si lo conocen, que eso es como algo que está muy hoy en día en boga y se intenta que se le dé un lugar realmente. Accidente de trabajo, bueno, moving o acoso laboral. Así como estos grandes campos, digamos, después es más específico, pero en general como para que tengan una aproximación. En el fuero de familia también las incumbencias tienen que ver con la evaluación y realizaciones de dictámenes periciales, también con asesoramiento directo al juez y
una de las cuestiones que es muy particular de estas áreas, que también se puede hacer desde el área de civil, perdón, es el tema de determinar la capacidad jurídica, si eso que es integrar como psicólogos el equipo interdisciplinario con psiquiatras para poder evaluar esta situación. ¿Sí? Después, bueno, los temas son temas de violencias familiares o regímenes de vinculación, adopción, eso es uno de los puntos también que somos convocados con bastante cotidianeidad, o bastante, por suerte, se está llevando adelante estas áreas, y lo que se llama, bueno, también la idoneidad parental, ¿sí? Evaluar este tipo de cuestiones en el foro de familia. En el foro de civil, como decíamos también, tiene que ver con el poder posibilitar y diagnosticar y clasificar en algún aspecto lo que es el concepto de daño psíquico en adultos o menores, también respondiendo a puntos periciales, y generalmente se interviene en evaluar si hay secuelas de accidentes o si hay daños y perjuicios y demás, ¿sí? Como en términos generales. En el ámbito penal, que por ahí es donde nosotras estamos como más abocadas, lo que hacemos en realidad tiene que ver, como decíamos hoy, con también exámenes y evaluaciones forenses a determinadas, a los peritados, como para poder evaluar cuál es el estado mental actual de la persona. ¿Sí? Eso después lo vamos a evaluar un poquito más, a desplegar, pero que tiene que ver con esto de ver cómo es su estructura, su organización, mecanismos defensivos, ¿sí? Cómo se presenta ante la evaluación y, bueno, en base a los puntos después periciales que se tengan que responder, generalmente, bueno, se evalúan desde ese recorte de la persona, ¿sí? Y bueno, y la concurrencia a los juicios orales. En el caso más específico, como decíamos, del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, la evaluación es a jóvenes en conflicto con la ley penal, pero también nosotros en nuestra departamental lo que evaluamos es muchísimo, diría la mayor parte de los casos, es hacer evaluaciones periciales a víctimas de abuso sexual, ¿sí? Como modalidad, digamos, que las evaluamos específicamente nosotros, menores de 18 años, ¿sí? Como decíamos hoy, o que al momento de los hechos ya han tenido menos de 18. Después también, como decía hoy, no nosotros acá en Azul, pero sí en Tandil, los peritos del fuero también realizan lo que son las evaluaciones a la cámara Gesell o toma de testimonio por víctimas de abuso, bueno, obviamente siempre desde un lugar, como decíamos, de respeto al niño, al interior superior del niño y con protocolos específicos en base a lo que son las buenas prácticas del UNICEF y hay todo un recorrido en relación a eso, ¿sí? Bueno, también asistimos a los juicios orales. ¿Sí? Como para ir redondeando un poquito esta idea y después darle la palabra a Barbie, planteamos un poco esto de para qué y por qué, ¿no? Se pide una pericia. Entonces decíamos que una pericia psicológica se solicita porque es una herramienta que tiene las partes y que sirven para ayudar y ampliar, vamos a decir, el conocimiento del juez ante algunos litigios en particular, ¿sí? A veces ante ciertas controversias o ciertas miradas que quizás no son tan evidentes o que tienen que ver con, como decíamos hoy, con la particularidad, con la expertise de nuestra disciplina, de poder hablar cuestiones que en otras disciplinas no son el objeto de estudio, ¿sí? Nosotros, como decíamos recién, lo que hacemos es generalmente hacer un informe especializado sobre lo que es las características de personalidad de la persona evaluada. Tratamos, por ejemplo, en los casos de familia, ver las cuestiones vinculares. No lo nombré, pero hay algo que surge, de a poco va surgiendo en ciertos pedidos de lo que se llaman las autopsias psicológicas. Eso es el caso de familia también, generalmente, o civil más que nada, en un primer momento. Entonces, como decíamos, la importancia de poder pedir una pericia es, como decíamos hoy, que es solicitada para poder dar una respuesta a las preguntas que se puedan hacer en relación a los sucesos y tener como, vamos a decir, la tranquilidad, por decirlo de alguna forma, que esto tenga un valor científico, como decíamos, no es una mera opinión. Sí es verdad que está presente vamos a decir, la escucha clínica que tiene el profesional actuante, pero
siempre tratamos de que esté corroborado todo lo que se plantee con lo que decíamos también, las técnicas. Eso es todo un debate nuevo que empieza a surgir también, la implementación de qué tipo de técnicas y demás para lo que es el área penal en particular, pero en principio, digamos, desde el FEPRA y la Federación y AFRA, que son los organismos, digamos, que nosotros también nos regulan a nivel nacional, se plantea que siempre tiene que estar, como decíamos, estas técnicas acompañando la técnica de la entrevista. ¿Sí? Entonces, como decíamos hoy, peritamos, entonces cuando se necesita conocer aspectos relevantes de la persona, específicamente de la salud mental de la persona, ya sea para determinar su capacidad en toma de decisiones, evaluar impacto psíquico, aportar pruebas que sean importantes para el caso y aclarar algunas cuestiones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué peritar? Con la finalidad de ofrecer, entonces, como decimos hoy, un diagnóstico general de la persona. ¿Sí? También nosotros esto ubicamos que es en el aquí y ahora, con una diferencia que con los menores de 18 años también se tiene como la salvedad y la consideración de que están en proceso de crecimiento, entonces también se plantea, nosotros decimos como una fotografía de la persona. Hoy, en el aquí y ahora, con estas características, ¿sí? Lo cual, sobre todo, como decíamos, con menores de 18 años, puede esto verse modificado, ¿sí? Bueno, también, como decíamos, ¿para qué peritar? Para aportar datos y evidencias que permiten este asesoramiento al juez para esclarecer ciertas dudas y que pueda tomar su decisión o dictar su sentencia de manera más acabada, para evaluar al sujeto peritado si puede asumir ciertas responsabilidades legales o comprender sus actos, brindar recomendaciones, como decíamos, depende de algunos casos donde es casi indispensable un tratamiento, sugerir de qué tipo, la modalidad, con qué frecuencia, si es necesario hacer una interconsulta con personal de la psiquiatría, por ejemplo, o con neurólogo, depende lo que se vaya observando, y como decíamos, que esto lo hemos dicho en todo el recorrido, para responder los puntos periciales, que creo que es una de las cuestiones que hoy nos convoca también a esta charla. Bueno, yo hasta acá con la presentación general. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario para hacer. Yo ahora, a ver, voy a abrir un poquito más esto, a ver si se puede ver, si alguien levanta la mano o Por el seguimos. momento, Sofía, no tenemos preguntas tampoco en el chat. Pero bueno, si Perfecto. alguien quiere compartir algo o quiere consultarles algo, tanto a Sofía como a Bárbara, siéntanse con. No sé, seguimos como con el resto. A ver acá. A ver, ¿se ve ahí? A ver, Ahí está, perfecto. Este es el otro power, así que bueno, ahí a yo ver, cedo. lo veo un poco a la mitad, Sofi. ¿Podés subirlo un poquito más? A ver. Ah, sí, sí, espérame un segundo que lo pongo acá. A ver, desde el principio, ahí. No, este es el anterior, perdón. Errores técnicos que suelen pasar. Vamos a dejar de No pasa compartir. nada. Este. A ver, ¿dónde está? Acá. Estaba bien esa diapositiva, Sofi. Igual. Pero no la veías, ahí le iba a poner desde acá. Ahora no estás compartiendo. No, 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 lo estoy buscando para ampliarlo directamente. Eh, Ahí está, ahora sí, presentación desde el principio. Acá, compartir. Ahí está. Ahí vos lo ves. Ahí Sí, por ahí sí, le lo podés dejamos así poder ya. poner, Sofi, desde el principio o abajo, fíjate que debe tener para ampliar y para que te quede toda la pantalla el PowerPoint.
A O ver si... desde la Ahí dispositiva está. actual o desde el principio. Ahí Ahí, ¿sí está, lo ven perfecto. bien? Bien. Perfecto. Ahí estamos. Listo, seguimos. Bueno. Bueno, a mí me van a ver por ahí un poco de costado porque yo estoy con la imagen con otra compu, tengo una dificultad con la imagen, así que me van a ver un poco de costado, ¿sí? Para poder ir viendo el Power. Bueno, la idea era un poco seguir hablando en relación al proceso pericial, desmembrar un poco desde el inicio hasta el final cómo se desarrolla esta evaluación psicológica pericial. Primero, antes que nada, tenemos que saber, bueno, primero surge la citación. Se cita a la persona en un día, un horario particular para comenzar con el proceso. Previo a la evaluación se recomienda tener una lectura de las actuaciones, es muy importante. A veces surge la fantasía en la disciplina, en otras disciplinas, también ha habido por ahí críticas en los mismos juicios sobre si es favorable o no haber leído el expediente antes de evaluar a la persona, y la verdad es muy importante tener en cuenta el material del expediente antes de evaluar a la persona, ya que no contamina la objetividad del perito, ayuda, favorece para poder elegir qué técnicas tomar, depende del caso, ¿sí? No es lo mismo observar secuelas psicológicas de un evento traumático que evaluar a un imputado en un homicidio culposo, por ejemplo. No sé si querés ir pasando, Sofi. Bien. A ver, ahí está. Bien. Y otro punto a tener en cuenta, importante en la evaluación del proceso pericial, es el encuadre, ¿sí? Las evaluaciones psicológicas, por lo general, se hacen en la sede de la asesoría pericial. Salvo excepciones, hay un artículo, por ejemplo, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia, el número 2681, que habla de que la evaluación se hace en la sede de la asesoría pericial, salvo excepciones que el perito se tenga que trasladar, que es casi imposible, al domicilio del peritado, ¿sí? Últimamente, sobre todo post pandemia, se ha utilizado lo que es el remoto, en lo que es adultos. Hay algunas evaluaciones que se tiene que mantener el encuadre, ¿no? Cuando hablamos de mantener el encuadre, hablamos de todas las variables que hagan que no generen una interrupción de la evaluación, que no dificulten la cientificidad del proceso, por ejemplo, que el espacio sea acorde, que el material esté al alcance, que sea adecuado, sin interrupciones. Por eso, por ejemplo, cuando nos ha pasado en la asesoría pericial, en la parte de los peritos que evaluamos adultos, tenemos buena conexión con, por ejemplo, la Fiscalía de Alvear, que aportan el organismo, o sea, prestan colaboración con la institución, con el lugar, para que vaya el peritado a ese lugar. Entonces se aseguran que el encuadre tenga un orden, que se cumpla el tiempo, el horario de la cita. Nos ha pasado también, por ejemplo, con la Comisaría de la Mujer y la Familia en Las Flores, que nos prestan también el lugar para que la víctima, si no puede asistir por una cuestión de dificultades de medio de transporte, porque a veces pasa que muchas veces no pueden trasladarse, y se organiza, entonces se presta colaboraciones con algún organismo para que se pueda sostener este encuadre, ¿no? Que es fundamental para que no se pierda la cientificidad del proceso pericial. Volviendo a lo que es el perito de parte, sí aparece, como habíamos dicho anteriormente, que puede aparecer o no en una pericia, tiene que estar debidamente habilitado, tiene que estar presentado en el expediente y matriculado en el distrito, ¿no? Y bueno, otro punto también importante a tener en cuenta es el consentimiento informado, que es un requisito previo que se informa, se les explican los alcances, las limitaciones, las características de la evaluación al peritado, tanto en adultos como en niños. No sé si querés acotar algo, Sofi, en relación a lo que es el consejo. Ah, Hola, con mi ¿cómo? cuervita. No, estoy escuchando otra conversación, Sí, ¿puede pensé ser? que iban a... Sí, se Bien. escuchó. Imposible. ¿Me llama de? De Ha quedado pericia, Algo abierto ha quedado, imposible, algún no micrófono anda el abierto. internet. micrófono. Ajá.
Esperamos un Hola, minuto. ¿todo mal? Doctora Corso, si se puede silenciar, por Sí, favor. estoy intentándolo, pero no lo puedo hacer. Gracias. Bien. Bueno, un poquito yo lo que acá quería hacer esta aclaración con respecto a lo que es el consentimiento informado, porque nosotros, como decíamos hoy, trabajamos con menores de 18 años, entonces siempre se hace en dos partes la evaluación pericial. Se hace un primer momento, una entrevista al adulto, generalmente son los padres, pero bueno, al adulto responsable que acompaña al niño a la evaluación, y se firma con este adulto el consentimiento, ¿sí? Que acepta que vamos a hacer esta evaluación a sus hijos o al niño acompañado. Y en un segundo momento también, cuando directamente hacemos la evaluación, ya pasa el niño o la niña del adolescente a realizar la evaluación pericial, también planteamos esta cuestión de hacer el firmar el consentimiento informado, si ellos están de acuerdo, porque un poco nuestros principios, hoy decía que estaba en base el trabajo con niños, niñas y adolescentes está basado en distintos protocolos a nivel internacional y nacionales, que lo que priorizamos siempre que es el derecho digamos, es el tema de ser sujetos de derecho y no objetos de prueba, ¿sí? Meramente objetos de prueba, como quizás a veces se tiende a pensar, bueno, tenemos que obtener como sea la información de la evaluación pericial para poder presentar en tiempo y forma. Hay veces los chiquitos, sobre todo si son muy niños, no están en condiciones de hacerlo, sobre todo en el ámbito que decíamos recién nosotros, que trabajamos en el área penal, donde son situaciones complejas, donde hay que crear un espacio particular con los chicos de confianza, de tranquilidad. Entonces muchas veces no están eso en condiciones. De hecho me ha pasado de niños de acá de Azul especialmente, porque también está, como decía Barbie, el tema de las distancias a veces que hace que esto sea complejo. Cuando vienen de la Prida, la Madrid y demás, tratamos de que empiecen y terminen en el día la evaluación, la entrevista a los adultos, la entrevista con el niño, la administración de las técnicas, todos los procesos, que sea todo en el mismo día, por una cuestión de que es muy engorroso, complejo poder acercarse a hacer la evaluación como decía hoy Barbie, con las características que requiere que estén en presencia en la asesoría directamente, en las oficinas de la asesoría. Ahí De hecho, también, Sofi, hemos hecho, el año pasado se armó el lugar de preparación, como de confianza para esperarlos, donde hay juegos, en lo que es la sala de espera para niños. claro, específicamente, si ustedes se acercan en algún momento, tienen la oportunidad de hacerlo, se acercan a la sede de la asesoría pericial, que es acá en la ciudad de Azul, en la avenida 25 de Mayo. eh, eh, Tiene como el primer parte todo un salón, un rincón de juegos, que eso habilita ya que los niños ingresen al espacio de evaluación ya con otra predisposición, ¿sí? Eso es importantísimo, ese espacio que la verdad, sinceramente, se les ocurrió a las trabajadoras sociales, no a nosotros, los psicólogos. Tuvimos años sin ese espacio y cuando surgió esa posibilidad de hacerlo, que todos van donando a su vez juegos que de sus hijos que van descartando y demás, las hijas de Barbie donaron muchas de las cosas que están ahí, ha logrado que se genere este espacio de tranquilidad, de confianza, y no, como me ha pasado en otras ocasiones, que quizás hemos tenido que citarlos 3 o 4 veces. Recuerdo, claro, un chiquito que era de acá de Azul, entonces contábamos con esa posibilidad, que recién en el último encuentro pudimos realmente hacer la evaluación. Lo primero fue encuentros de juego, de dibujo, sin poder hacer la evaluación en concreto, ¿sí? Así que bueno, como decíamos, siempre también se considera lo que es la posibilidad y el consentimiento por parte de los niños, y ni hablar si son adolescentes, ¿no? No se fuerza justamente por un intento de evitar una revictimización, ¿sí? Sí, y esto del consentimiento informado, más que nada, también lo que
lo que transmite es la posibilidad de que se pueda ejercer un derecho a hacerse o no hacerse, ¿no? Implica de que el sujeto no, deja de ser, no es un objeto de prueba, sino es un sujeto de derechos, ya tanto el adulto como el niño, y por eso se le explica que no es obligatoria la evaluación y que puede decidir no hacerlo, ¿sí? ¿Querés pasar, Sofi? Bien. Bueno, y acá podemos ver los momentos que tiene la evaluación psicológica pericial, cuando ya el proceso ha comenzado. Tenemos lo que es, lo que llamamos la entrevista, que puede ser semidirigida, individual o vincular, de acuerdo a la temática, cuyo objetivo es la obtención de datos respecto del sujeto a peritar. Cuando se evalúan niños, primero se tiene una entrevista con el adulto y posteriormente también se le explica la modalidad al niño de la evaluación y bueno, surge esto de que si quiere o no quiere, como dijo Sofía anteriormente, ¿no? En la entrevista es la técnica insustituible dentro del proceso psicodiagnóstico de la evaluación pericial, y va a permitir detectar la metodología a abordar posteriormente, ¿no? Va a permitir, va a abrir un montón de interrogantes e incógnitas que conjuntamente con las técnicas vamos a poder determinar, ¿sí? Llegar a una conclusión. Después, posteriormente, después de la entrevista, llega el momento de lo que es la administración de técnicas, que son técnicas validadas científicamente, que pueden ser una combinación, es el caso por caso, ¿no? En relación a la elección de técnicas, me surge este punto importante a resaltar en relación a que muchas veces en los oficios vienen pedidos de no solamente de realizar la evaluación a Juancito, sino de qué técnicas nos dicen qué técnicas tenemos que tomar. Y es importante resaltar de que es el perito psicólogo, el perito oficial, y más allá del perito de parte, es el perito el que decide qué técnicas tomar, si toma o no toma, o nosotros podemos escuchar una sugerencia, pero en realidad es una opinión, ¿no? La idea es que sea el perito el que decida qué técnica va a tomar en el caso por caso, ¿no? Y después, posterior a la administración de las técnicas, está lo que se llama el cierre del proceso pericial, donde ya se recolectó todos los datos a través de la entrevista, a través de las técnicas, y se evalúan las divergencias, las convergencias entre estos datos, y se arma lo que se llama el informe pericial, ¿sí? Tenemos posteriormente entonces el dictamen pericial, ¿sí? Que es el resultado de esto que decimos, de la integración e interpretación de los datos obtenidos, del estudio psicológico de la persona, ¿sí? Es una evaluación de conjunto y en contexto. ¿Por qué de conjunto? Porque ninguna técnica vale por sí misma sola, aislada, ¿no? Sino que toda la información se evalúa en conjunto. Se ve qué indicadores correlacionan, coinciden, cuáles no coinciden, cuáles se repiten, cuáles no, cuáles son recurrentes. Y es en contexto porque es el resultado, la evaluación pericial es el resultado de lo vivido, de lo vivenciado en ese día, en ese momento, entre ese entrevistado y esa persona, ¿sí? Me quedo con esto del contexto, ¿por qué? Porque muchas veces por ahí han pedido los protocolos para ser reanalizados, entre comillas, por otro perito o por otro profesional, y en realidad estos resultados son propios de ese momento, con esa persona y con ese entrevistador, ¿sí? Es imposible reanalizar algo que sucedió en determinado contexto, con determinada persona, ¿sí? Es muy frecuente que a veces pidan los protocolos como si fuera algo que se puede armar de vuelta y hacer de vuelta y producir otra cosa. Perdón, Bueno, Barbie. sí. Perdón, y quería agregar que en el caso de niños, esta cuestión de los protocolos muchas veces vienen, por ejemplo, las partes queriendo mostrar o mostrándonos, hizo tal dibujo en la escuela, entonces para que los interpretemos o incluso los incorporemos a la pericia, ¿no? Y cuando decimos esto de que
en realidad eso es imposible porque el chiquito, el niño lo ha hecho en algún contexto en particular y donde nosotros ahí no somos partes de eso. Entonces generalmente nos pueda llevar a error, la verdad, analizar algo. Sí se pueden mirar quizás aspectos formales, el tipo de, vamos a decir, de dibujo que ha hecho y demás, pero no se puede hacer un análisis en profundo y que nos sirva como herramienta al momento de realizar el dictamen también, ¿sí? Ujú. Bueno, y en relación a este material, también es importante resaltar que va a quedar bajo el dominio del perito, ¿sí? Las pruebas administradas, los protocolos, los resultados, toda la documentación queda bajo el resguardo del perito actuante, del perito oficial en nuestro caso, ¿sí? Por eso lo que dije anteriormente, cuando comenzó a hablar Sofi de lo que es el perito de parte, es importante que si el perito de parte lleva copias, fotocopias o una foto desde su celular de un dibujo del proceso pericial, que poder firmar un acta que conste lo que se está llevando, con qué fines se lo está llevando, ¿no? Nosotros en la asesoría tenemos un modelo de acta de cuando los peritos de parte se llevan copias, también un modelo como previamente dije, cuando hacemos un debate, porque ya que el debate es obligatorio y lo que es también, esto es obligatorio, ¿sí? Se llevan copias de un protocolo, deben firmar sería como un consentimiento, ¿sí? Y este dictamen tiene que tener respuestas a los puntos periciales, ¿no? Que son aspectos específicos, los puntos periciales son aspectos específicos que están solicitados por un organismo jurisdiccional, ¿sí? Y en relación a todo este material, se mantiene lo que se llama el secreto profesional, ¿sí? Pero se mantiene el secreto profesional en relación a la identidad de esta persona que ha sido peritada, pero también es importante decir en relación al secreto profesional que se guarda un secreto profesional respecto a lo que no presente vinculación con la causa. A veces pasa que estamos evaluando y surgen temáticas que no nos preguntan en los puntos periciales y es importante poder aplicar de alguna manera un filtro en esto de tener un principio ético en relación a qué informar y qué no, qué queda fuera, ¿no? Porque no nos están preguntando determinadas cuestiones de la persona, entonces es sobreinformar, ¿sí? Y bueno, y esto está explicado en lo que es la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología en el artículo número 23.277, en su artículo 8, inciso 4, ¿sí? Bueno, Sofía, no sé si querés pasar. Ahí, sí. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué evaluamos con una pericia psicológica? Evaluamos la salud mental de la persona en un contexto legal y acorde a los diferentes fueros de intervención, ¿no? Examinamos el estado psíquico de la persona en diferentes áreas, cognitiva, intelectual, volitiva, vincular, dando respuesta a los puntos periciales, ¿sí? Y nos centramos en algo muy importante, que es importante resaltar, que es la realidad psíquica, a diferencia de lo que es la realidad fáctica, ¿no? La realidad psíquica tiene que ver con la interpretación que hace la persona sobre los hechos puntuales, ¿sí? Sobre la realidad fáctica. Esto es importante también resaltar porque muchas veces surgen en juicios o en los puntos periciales estas preguntas de si lo hizo o no lo hizo, cómo se presentaba, si comprendía o no comprendía el momento de los hechos. Esto de responder desde la posición que solicita muchas veces, responder desde la certeza, ¿no? Pareciera. Y en realidad nosotros respondemos desde la evaluación de su realidad psíquica, ¿no? No sé si querés decir algo, Sofía, en relación a la cámara Sí, Gesell. claro, un poquito esto que decíamos en base también a esto de la evaluación psicológica en niños, en niñas y adolescentes, también se centra en esto que decíamos de el recorte, vamos a decir, que se puede hacer de la realidad psíquica de esa persona evaluada, de ese niño, esa niña, que en ningún momento nosotros en la evaluación pericial abordamos lo que es el tema de los hechos denunciados. Lo hablo siempre desde el área penal, ¿no? Donde se plantea el tema de los casos de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Donde a veces
los puntos periciales, después ahora lo vamos a ver, pero plantean sí que podamos dar cuenta si esto sucedió o no sucedió, y la verdad que nosotros en la pericia, como decíamos, a diferencia de la cámara Gesell, no nos basamos en el relato, ¿sí? Sino que es, como decíamos hoy, en las características amplias, en el estado psíquico de la persona, con este recorte o esta y presentación que hace respecto de su realidad psíquica, el impacto subjetivo que pueda tener el haber atravesado alguna situación en particular, víctima de abuso o demás. ¿Sí? Eso es importantísimo, como decíamos hoy, porque no imponemos tampoco a los chiquitos con esto de que nos hablen de los hechos, generando un espacio también de revictimización, ¿sí? Esto, como decíamos hoy, es el espacio, si ellos quieren hablar de manera espontánea, sí, se habla, se da el lugar, se les, incluso muchas veces se trata de hacer un espacio de intervención también para los chicos, que no sea solo, como decíamos hoy, extraerle el material que después vamos a hacer de la pericia, sino también que se lleven algo a cambio. Por ejemplo, me acuerdo uno de los chiquitos estaba muy enojado, entonces en un momento se me ocurre decirle que haga un dibujo de algo, de algo feo, nosotros decimos es el concepto más desagradable, se llama esa técnica, que haga algo feo, que lo que no le gustara a ellos, y me lo dejara a mí, que le íbamos a pegar con cinta, y bueno, hizo todo un arreglo ahí, una presentación, y lo dejamos escondido abajo de un mueble, cosa que ese enojo y ese dolor quede en la oficina, por ejemplo, no que vaya con él. Pero intentamos de que sea un espacio también de, como decíamos hoy, de intervención y no solo de obtener de elementos y nada más. ¿Sí? Paso, Bien, Barbie. sí. Bueno, acá está la Bueno, definición. volvemos a esto de la diferencia entre la realidad psíquica y la realidad fáctica. Bueno, la realidad psíquica se define, bueno, es la forma en que cada individuo experimenta, interpreta y construye su propia realidad a través de sus pensamientos, emociones, deseos, fantasías y experiencias subjetivas, ¿sí? O sea, es la interpretación singular, muy particular, que tiene cada persona de las experiencias de la realidad fáctica y objetiva, ¿sí? La realidad fáctica, objetiva o externa se refiere a los hechos tal y como se presentan en el mundo real, con independencia de la percepción o interpretación individual, ¿sí? Es un concepto que genera bastante controversia en general, por eso después, si surge alguna pregunta, se puede ampliar un poco más. Bueno, y volviendo un poco a los puntos periciales, vas a repetir un poco lo que había dicho anteriormente, que son aspectos específicos formulados por el órgano jurisdiccional y a los que el perito debe responder. Son las preguntas o cuestiones concretas que el perito debe investigar y responder en su informe de acuerdo a lo canalizado por el magistrado, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que, más allá de que nosotros nos debemos a la justicia, porque somos auxiliares de la justicia, también en parte nos debemos a principios éticos del Colegio de Psicólogos, y también de alguna u otra manera tenemos que saber que a veces no podemos responder del todo a lo que solicitan, ¿no? Por eso precisamente esto de no es posible o pertinente dar respuesta a la totalidad de los solicitados sin formular una discriminación ética y científica de lo posible en cada caso, ¿sí? Por eso está bueno poder distinguir un poco cuáles son los puntos, dar ejemplos, trajimos un poco de ejemplos de lo que es un punto pericial pertinente de un punto pericial no pertinente, ¿no? Como para ver qué surge, a ver qué piensan ustedes también, y por ahí pueden aportar algún punto pericial que tengan dudas, ¿no? Bueno, se entiende por punto pertinente a los que están orientados a abordar de un modo más integral a la subjetividad de la persona, ¿no? Explorando diferentes áreas y explorando también indicadores psicotraumáticos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos estos puntos que suelen preguntar: si ha podido al momento de los hechos comprender la criminalidad de los mismos y dirigir sus acciones, si presenta daños o secuelas psicológicas u otros indicadores de afectación emocional a consecuencia de los hechos, si muestra signos de coerción o intimidación, características del vínculo con el denunciado, ¿sí?
Y a diferencia de lo que es los no pertinentes, se habla de no pertinentes porque tienen que ver con que se centran pura y exclusivamente en comprobar si los sucesos tuvieron lugar o no, ¿no? Esto desde la certeza, ¿no? De exigir desde la certeza si ocurrió, si no ocurrió. Y en realidad, muchas veces los jueces pretenden, los jueces o el organismo, pretende que nosotros demos una respuesta que son ellos los que tienen que dar, ¿no? En realidad. Nosotros hablamos en términos de compatibilidad y no desde la certeza, ¿sí? Por ejemplo, puntos que consultan sobre la validez o credibilidad del relato. La pericia no es una instancia de declaración, el discurso en términos de, sino que hablamos del discurso de la persona en términos de coherencia, de si es contradictorio, si no es contradictorio, si aparecen ideación delirante, ideación suicida, ¿no? En relación al pronóstico de reinserción social, dado que como ciencia social no es posible realizar un pronóstico a futuro, va a depender de las oportunidades y elecciones que el sujeto efectúe, ¿no? Nosotros cuando hablamos de reinserción social hablamos de puntos favorables o desfavorables que tiene la persona al momento de la evaluación. Siempre en la pericia psicológica resaltamos esto, ¿no? De cómo vemos a la persona al momento de la evaluación, ¿sí? Ya que la pericia no es algo que defina a la persona para toda la vida, ¿no? Sino que surge en un contexto, es el resultado de la evaluación de una persona en un contexto y un tiempo particular, ¿sí? Perdón, Barbie, y además un hecho que no es menor, que además está bastante condicionada la evaluación pericial porque se está dentro de un proceso legal, ¿no? Que no es una evaluación que uno pueda, dentro del ámbito privado, digamos, decir, bueno, en la clínica yo pido que pido una derivación y que se le haga una evaluación psicodiagnóstica a un paciente, ¿no? Sino que acá generalmente nadie quiere estar en este lugar, entonces también eso a veces genera ciertas cuestiones desfavorables también, ¿no? Bien. Y bueno, otro punto también, el tema del punto que suele preguntarse sobre la peligrosidad. No sé si vos querés hablar en particular de esto, Sofi, de por el fuero. Sí, a nosotros es bastante habitual que nos pregunten esto de si reviste peligrosidad la persona, en este caso el joven en conflicto con la ley, ¿sí? Nosotros en general acá no respondemos desde el lugar de la peligrosidad, sino que lo hacemos teniendo en cuenta lo que es el concepto de riesgo que se plantea en la Ley de Salud Mental, donde se ubica, sobre todo como son jóvenes, como decíamos, no la situación en cuanto a, en términos personales, es peligroso o para sí o para terceros, sino que a su vez se plantea si está en situaciones de riesgo, que a veces lo puedan llevar a que tenga conductas que no sean apropiadas, por ejemplo, ¿no? También lo tratamos de pensar, como decíamos recién, no solo desde la persona, sino desde este contexto más amplio. De hecho, hay algunas técnicas que ahora sinceramente se me fue el nombre, pero que hay técnicas que se evalúa específicamente desde este lugar del riesgo, ¿sí? Porque, bueno, consideramos, como decíamos, que muchas veces la persona es peligrosa, como se suele plantear en términos más generales, digamos, puede tener tendencias a agredir a los demás porque no hay control de impulsos y demás, pero con un contexto que lo acompañe o acorde puede funcionar diferente, ¿sí? Entonces eso es importante también evaluar y como hablábamos hoy, una de las cuestiones que se hace la pericia también es para sugerir algunos tratamientos o situaciones que puedan ayudar en este aspecto a modificar o al menos dar lugar a que se pueda cuestionar, ¿no? Alguna posición del... No, y a veces, persona. muchas veces, así como vos hablaste que muchas veces en la pericia con un niño adquiere el estatuto de intervención, esa pericia, en la pericia con un adulto también muchas veces genera una pregunta, la persona se va con una pregunta o un inicio por ahí de hábito introspectivo que llamamos nosotros, un inicio de implicancia en algo de sí mismo y hasta puede llegar a generar una demanda de tratamiento psicológico, ¿no? Sí. Bien, Ah, esto sí. bueno. Sí, en relación al concepto de verosimilitud,
¿no? Otro punto que suele aparecer es esto de si se percibe verisimilitud de sus dichos y la existencia de indicios de mendacidad o tendencia a la fabulación. Bueno, primero decir que la mendacidad es un concepto jurídico, no es un concepto puramente psicológico, ¿no? No podemos aportar desde ese lugar. Muchas veces preguntan sobre la mendacidad, si miente o no miente, y nosotros lo que podemos hablar en relación a la fabulación, ¿no? En términos psicopatológicos, ¿no? El concepto de verosimilitud también se corresponde con la instancia de declaración en cámara Gesell, ¿sí? Se relaciona con el análisis de la estructura y el contenido del relato vertido en dicha instancia. No obstante de ello, no es posible determinar la real ocurrencia del suceso, ¿sí? Bueno, como dije anteriormente, en cuanto al concepto de mendacidad, excede el marco de incumbencias de la psicología. No sé, bien, entonces acá tenemos lo que es la definición de mentira y de fabulación, ¿no? Para poder contrarrestar un poco, la mentira no es patológica, es el resultado de elaboraciones falsas con intención, presenta un fin utilitario, se miente con una finalidad determinada, ¿no? La persona en la mentira, en la personalidad que miente, que tiene este aspecto de de ser mentiroso, es consciente, ¿no? De la mentira, de intentar realizar, entre comillas, como un engaño, ¿no? A diferencia de la fabulación, que no es intencional, ¿no? Se encuentra incluida en el terreno de la psicopatología, se produce por ausencia de frenos inhibitorios que la capacidad de juicio impone a la imaginación. No persigue ningún fin determinado. Podríamos decir que el sujeto que fabula no mienta en el sentido de la ausencia de intencionalidad. Y bueno, otro concepto también que es bastante controvertido, bueno, es el daño psíquico y el daño moral, ¿no? Hay una definición muy particular que bastante utilizada en la disciplina psicológica, que es el daño psíquico del doctor Rizzo, quien lo define como síndrome psiquiátrico novedoso en la biografía relacionado causal o concausalmente con el evento de autos, que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas, incapacidad, que tiene carácter de irreversible o al menos jurídicamente consolidado durante 2 años, ¿no? Es interesante poder decir de que, bueno, para la psicología no todo trastorno psíquico es un daño psíquico, ¿no? Sino que tiene que tener estas particularidades, ¿no? Cuando evaluamos el daño psíquico en una pericia, nos servimos también de lo que es los baremos, es una escala de medición para el daño psíquico, que es los baremos de Castex, sobre todo, bueno, en el fuero civil se utiliza. Y bueno, en relación al concepto de daño moral, es un concepto jurídico, ¿no? Que a lo cual nosotros podemos responder, pero desde el lado del sufrimiento, ¿no? Que genera muchas veces esa situación de daño en la persona, ¿no? Sino esto de poder, muchas veces nos preguntan dentro de los puntos periciales si la persona padece daño moral. Nosotros desde ese lugar no podemos contestar, pero sí, como me habías dicho vos anteriormente, Sofi, esto de poder responder desde el sufrimiento que tiene la persona a partir de esa pérdida material, por ejemplo, ¿no? Sí, un poco esto que dice Barbie, ¿no? Cuando decíamos que para poder plantear o manifestar que es un daño psíquico, específicamente, como decía, tomando la definición, no tiene que haber algo de lo incapacitante, ¿no? En cambio, cuando por ahí se plantea esto que decíamos de daño moral, por ejemplo, angustia ante la pérdida de algún bien material o de un ser querido, digo, la angustia va a estar, pero no siempre tiene esa característica de ser incapacitante, ¿no? Entonces esto se informa también, es como la, vamos a decir, obligación un poco del perito dar cuenta de eso al juez, pero no con una valoración como se hace con lo que es el daño psíquico. ¿Sí? Bien. Y bueno, y acá en general lo que es la diferencia que hoy yo había planteado de lo que es la cámara, la declaración testimonial en cámara Gesell con la pericia que nosotros hacemos a los niños. ¿Sí? No sé si quieren que continuemos un poquito más, ¿hay alguna pregunta en base a esto? Si no, terminamos con esta, rápidamente pasamos las filminas de de la diferenciación entre uno y otro, y si pasamos, si quieren alguna pregunta o charla o comentario. Hay No sé una cómo venimos. pregunta, Sofía, en el chat de la doctora Domenghini, pero es de hace un ratito, no está directamente Ah, relacionado a esto último que están diciendo.
no sé si querés que te la lea, dice, consideran necesario que en los oficios judiciales, cuando solicitamos información a los psicólogos tratantes de partes o de niñas, niños y adolescentes, se deje escrito en el mismo que se lo releva el secreto profesional a los fines del conteste, sin perjuicio de lo que informan en el último punto del artículo 8, inciso 4 de la ley 23.277. Creo que la doctora todavía está conectada. No sé si querías Bien. agregar algo más, Noé, Bien, lo que estoy en leyendo. general nosotros esto como peritos, digamos, sí es importante que quizás cuando se habla de peritos de parte, eso sí se pueda anexar. Digo, ahí me parece que es interesante porque si bien están dentro de lo que se llama, digamos así, la actividad profesional, pero no está de más recordar a veces esta cuestión de que o existe la posibilidad de ser relevados del secreto profesional, pero, como decíamos recién, siempre que se respete la intimidad de la persona, ¿no? Entonces, con otras cuestiones que no tengan que ver específicamente con la causa. Entonces, eso es importante. A mí me ha pasado como psicóloga particular, digamos, psicóloga clínica, que en alguna ocasión he tenido que presentar o informes o ir como testigo ante la denuncia de un suceso y que me empiezan a preguntar por cuestiones, digo, cuando he ido a declarar, que me empiezan a preguntar por cuestiones que exceden la situación específicamente de la causa, ¿no? Por ejemplo, si recuerdo un caso muy puntual, si la persona era una situación de abuso, si la persona, por ejemplo, actualmente tenía conductas, vamos a decir, como más seductoras, y era más una persona que solía no sé, transgredir acciones, y no tenía que ver con, específicamente, digamos, linealmente, con la cuestión de si había sido abusada, creo que era a los 7, 8 años, ¿no? Era una persona. Entonces, dejar en claro por ahí estas cuestiones me parece que no está de más, ¿no? Pero también saber que todos estamos bajo ese secreto profesional también. Mm. Bien. Bueno, y si quieren, rápidamente puedo pasar esto de las diapositivas de la declaración testimonial, lo que es la toma en cámara Gesell, que también, digamos, con sus divergencias, cuando es una declaración testimonial con adultos, está esta diferencia también con la pericia, la evaluación pericial. ¿Sí? Bueno, el objetivo, como decíamos en la declaración de cámara Gesell, es obtener la información acerca del suceso en particular, ¿sí? El momento, el tiempo, el lugar, las personas que han estado involucradas. Suele preguntarse, no sé si han tenido acceso alguna vez a observar alguna, pero suele preguntarse si se acuerdan si era de día, si era de noche, la vestimenta, así como todos los datos que puedan sumar en relación al hecho en particular. En cambio, como decíamos nosotros, en la pericia psicológica, el objetivo en realidad es obtener el material para poder dar respuesta hacia los puntos periciales que decíamos, y en el caso de víctimas de abuso, el tema de poder evaluar si hay indicadores o secuelas de estrés postraumático. ¿Sí? No se aborda el tema, salvo que los chiquitos quieran plantearlo y necesiten enunciarlo. ¿Sí? Como decíamos hoy, bueno, la declaración tiene la validez también ya de acto procesal y no tanto de prueba, aunque es una de las pruebas también principales. El nuestro tiene que ver, la pericia psicológica, con una prueba específicamente, como decíamos, con la intencionalidad de responder o arrojar cierta luz sobre el trabajo, sobre la causa, perdón. En términos del encuadre, también es diferente. Nosotros lo hacemos en el espacio, como decíamos hoy al principio, que tiene el perito oficial dentro de la departamental. No es que vamos a algún lado, no nos trasladamos. Incluso acá yo agregaría, que hoy no lo iba a decir y al final después seguimos con otro tema, el tema que hoy Barbie había enunciado, el tema de usar lo que es la parte virtual, ¿no? Que si bien en adolescentes a veces nosotros no trabajamos de manera telemática, ¿sí? No utilizamos este medio Zoom o Teams, que es el que se utiliza en el Poder Judicial, sino que siempre es presencial con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?
Quizás se puede hacer, que ya no lo hacemos por una cuestión de que tienen que viajar de todas maneras, lo hacemos de manera presencial. Con el adulto se podría hacer de manera telemática, pero hay condiciones en este encuadre de trabajo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con niños, que es el tema de que estén en un lugar tranquilo, que no haya gente, personas que puedan influenciar su relato, su postura, que te tenga que generar un espacio de confianza seguro. Entonces, cuando fue el contexto de pandemia intentamos hacerlo, pero digamos a decir, las condiciones, el requisito era que tenga mínimo 13 años para arriba, ¿sí? Donde ya el discurso, la palabra, es por medio de lo que se trabaja y no tanto de los juegos, ¿sí? Como es con niños más pequeños. Bien, dentro de, como decíamos hoy, los participantes dentro de la cámara GESEL, es el psicólogo en una modalidad de estar visible, pero fuera del área, que puede ser vía remota o en la oficina destinada al fin, fuera del espacio, pero observando lo que sucede dentro, pueden estar, bueno, los abogados de las partes, los peritos de parte, representantes de otros organismos, como los jueces, o de garantías y demás. En cambio, con nosotros, en la pericia solamente está el perito de oficio, si es que esté nombrado, o bueno, con el perito oficial, o en su defecto también puede ser una persona de confianza del chiquito, ¿sí? De la chiquita. Nos ha pasado que niños con muchos temores por que se hayan relacionado con la situación en concreto de abuso, al no tener esta confianza suficiente, permite o piden, mejor dicho, que ingrese su mamá, generalmente su mamá o su papá, con digamos que nosotros accedemos, pero con la salvedad que permanezcan en silencio, ¿sí? No pueden intervenir, no pueden, los chiquitos suelen a veces mirar a ver qué dicen, bueno, eso saben los padres muy bien que no pueden hacer ningún tipo de comentarios ni nada, ¿sí? Con respecto a la metodología, como decíamos, la declaración testimonial es bien dirigida porque se focaliza, como decíamos, en obtener datos respecto de los hechos. En cambio, nosotros es utilizando entrevistas semidirigidas, tanto a adultos como a los niños en particular, y después el tema de la administración de temas, ¿sí? Eso también son técnicas acordes a la edad, como decía Barbie, se piensan de acuerdo a las posibilidades de los niños, no es que haya estandarizado, para todos los nenes se toma lo mismo, ¿no? Sino que se evalúa en cada una de las situaciones con qué capacidades o qué condiciones puede tener el chiquito para poder responder. Y después el detalle del informe, como decíamos, tiene que contar con datos de filiación, la metodología que vamos a implementar, la respuesta a los puntos periciales y análisis, que eso es lo más importante, digamos, el análisis de todos los datos obtenidos, tanto en las entrevistas con el adulto, con el niño y con cada una de las técnicas, ¿sí? En cambio, la declaración testimonial es más que nada más amplia, no presenta técnicas ni nada como decíamos hoy, sino más que nada plantean si está en condiciones o no de poder llevar adelante esa declaración. Bueno, hasta acá hemos armado este Power, dejamos acá también los mails por si alguien quiere comunicarse, y bueno, les agradecemos mucho también este espacio de escucha. No sé si quieren hacer algún No sé si hay alguna comentario. duda, algún comentario. Bueno, muchísimas gracias, Sofía y por ahí. Bárbara. Acá, hola. Sí. Perdón, me Hola, quedé. Noel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Me quedé en realidad, me pareció muy interesante esto que planteaban de que evalúan los indicadores de compatibilidad y no desde la certeza, ¿no? Cuando hacen los informes, porque me parece que por ahí, bueno, yo me dedico al fuero de familia y me parece que muchas veces la gente se queda esperando un poco eso de las entrevistas, ¿no? De que los informes del equipo técnico le digan que una persona fue violenta o que vaya al psicólogo y le diga que sí, que ejerce violencia hacia sus hijos o que actúa de determinada manera con sus hijos. Y me pareció interesante esto como herramienta para que le podamos explicar a la gente, a los clientes, digamos, cuál es el resultado de esas pericias. Esto también que hablaban de la realidad un poco fáctica y la realidad psíquica, ¿no? Esto de que
Porque me parece que siempre, y a veces creo que también nosotros como abogados o abogadas, desconociendo por ahí la experticia de ustedes, a veces quedamos esperando cosas que por ahí vienen los informes y decimos, ay, qué pobre estos informes. Obviamente que para nosotros que no sabemos, que no conocemos, quizás son 5 renglones que tienen un montón de información y nosotros como que nos quedamos esperando un montón y por ahí es porque no los entendemos, ¿no? Así que ese aporte me pareció muy importante para poder transmitírselo a la gente y dar más claridad. Y después me quedó también, me pasó una vez que un informe del equipo técnico, una consejera me dijo que no teníamos que mostrarle los informes a las partes. Y yo me quedé sorprendida porque me parece que es lo que les ayuda a las partes a, digamos, a modificar conductas o a tener un conocimiento más amplio del abordaje. Incluso hasta me parece interesante que lo puedan ver los psicólogos tratantes de las personas con las que estamos trabajando. Por ahí esa era la pregunta concreta, si ustedes están de acuerdo en que nosotros tenemos que mostrarle estos informes y trabajarlos con ellos, o no, o está mal en realidad que se los mostremos, porque me quedó eso siempre dando vueltas y en un momento dije, "Uy, metí la pata". Así que bueno, eso, y agradecerles, muy bueno. Mm. No sé, Barbie, ¿querés corresponder? Por ahí Mira, desde, nosotros desde mi no. punto de vista, desde mi punto de vista, porque nos ha pasado situaciones extremas con lo que es la divulgación, Sofi también, viste que somos por ahí nos cruzamos los pasillos y charlamos situaciones puntuales, nos ha pasado situaciones en lo que es la evaluación de adultos. El informe pericial no deja de ser un documento privado, ¿no? Que habla sobre la identidad de tal persona, con datos muy puntuales. Y la divulgación de esa información tiene consecuencias, ¿no? Repercute en el grupo familiar. Nos ha pasado, por ejemplo, de un informe ser divulgado, por ejemplo, en un sector de noticias, en Internet, y son situaciones que por ahí hay que ver hasta qué punto es favorable o no es favorable divulgar un documento que no deja de ser privado. Y yo hoy pensaba un poquito de No lo sé qué que pensás, Sofi, vos. decía, quizás Noelia, desde... No, no, digo, en relación a esto, ¿no? Si el informe se le presenta a la propia persona que Mm, ha sido evaluada, ¿no? Esto entendí ujú, que era por ahí un poquito también la pregunta. Y sobre todo en el área de familia yo considero que sí, con algunas salvedades, ¿no? Porque, por ejemplo, sería importante que se pueda explicar, ¿por qué digo que sí? Vamos a ordenarlo un poquito. Digo que sí porque puede generar muchas veces que la persona, como hoy decíamos, se puede empezar a replantear algo en relación a sí mismo, ¿sí? Y generalmente, ahí me corregirás vos, Noelia, si suele ser una sugerencia por parte de los equipos, incluso del juez, que se vaya a hacer un tratamiento psicológico y demás. Pero a veces la persona no sabe ni por qué tiene que ir. Entonces, desde ese lugar sí me parece que es importante y es válido que puedan tener conocimiento de qué es lo que se escucha de esa persona, ¿no? Cuál es lo que se puede presentar al menos de esa persona, para que puedan tener ese registro. Decía con salvedades, porque puede ser que también choque eso, genere un malestar mayor mm, y complique más la situación. Entonces, como que me parece que hay que ver cuál es la posibilidad de la persona de recepcionar eso también. Cosa que no es simple, digo, pero tener esa posibilidad de que la persona pueda recepcionarlo y escucharlo, y no desde el ámbito de esto es un reproche o una queja o una mm, sanción o ser juzgado, más allá que está dentro del área del fuero de juzgado de familia, ¿no? Por eso digo, Ujú. me parece que sí es importante, pero bueno, teniendo en cuenta, como decíamos, estas salvedades también. Sí, por ahí estaría bueno, qué sé yo, que se leyera en el marco de la audiencia o citar a la persona y sí, leerlo sin necesidad de pasarle el documento, porque como decía la licenciada, sí, obviamente nadie espera que ese documento sea exhibido, no sé, en una red social, pero obviamente que sabemos que a sí, veces las cosas lamentablemente pasan, sí. pero a veces no Fuera te de da. control, a veces queda fuera de control. Claro, a Totalmente. veces no te da el tiempo de Mm, leerlo antes o citar a la persona antes, no sé, yo mañana mm, tengo
bien si recién me acaban de adjuntar un informe del equipo técnico y no llego ya a citar mañana a la persona, bueno, es un tema delicado, y pensaba y las escuchaba, digo, bueno, por ahí está bueno tomarse un minuto en el marco de la audiencia, leérselo y hacer las sugerencias que correspondan, ¿no? Para evitar por ahí este tipo de cuestiones. Gracias, ¿eh? No, Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión sobre esto. Gracias, Noelia, una por tu crítica aporte. también. Una crítica. Bueno, no, Sí. esperemos que esas no aparezcan. No, pero un intercambio, hoy hablábamos unos, muy buena la charla, están diciendo ahí en el chat, muchísimas gracias, muy interesante y súper claro. Qué valioso que son estos encuentros para ustedes eh, y para nosotros también como profesionales, porque nos acercan de alguna manera a algo que a veces no sabemos preguntar, no sabemos decir, no sabemos interpretar. Y me parece súper importante para resignificar tanto el rol de ustedes como el nuestro en el uso de la pericia que a veces nos allana el camino hacia encontrar las soluciones que hacen falta. Bueno, todos son agradecimientos y elogios a la charla y a lo interesante y a lo práctico que les resultó. Así que bueno, muchísimas Sí, gracias. Bueno, me yo alegro. me quedé pensando un poquito esto que decías, Luciana, ¿no? Con respecto justamente a esto de que estos intercambios son importantísimos, porque incluso a veces nosotros, en general siempre decimos, el punto que suelen poner siempre es otro dato de interés, que digo, a veces sí tratamos de poner algo que no está preguntado arriba y que creemos justamente que puede ser de gran utilidad. Entonces digo, me parece que es interesante que a veces nos quedamos nosotros incluso con materiales y bueno, esto podríamos, pero bueno, ¿cómo lo engancho en lo que están Claro, preguntando, ¿no? Entonces, claro. a veces también esto, el cómo preguntar, o como hoy decíamos también, a veces no entender qué quieren que respondamos, porque a veces es tan amplia la pregunta que también cuesta eso, y por ahí un poco lo que decíamos es, hacemos una interpretación nosotros, pero no, quizás no coincide con lo que ustedes necesitan. Totalmente, totalmente, Es totalmente. importantísimo. Digo, y Sí. para cualquiera de las partes, porque digo, no es que bueno, nosotros hablamos siempre más que nada de lo penal, pero digo, parece que es importante tener en cuenta situaciones que puedan ayudar a pensar desde una estrategia de defensa o también desde la fiscalía, ¿no? Digo, parece que son puntos que a veces son ricos, que se puedan rescatar, como decíamos hoy, quizás conceptos de riesgo y demás, ¿no? Así que les agradecemos también nosotras mucho Bueno, No, por favor, muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación intercambio. y Nos encontraremos en breve entonces. Están preguntando en el chat a ver si podrían compartir, si es posible, los PowerPoint. No sé las placas. las Sí, placas, Sí, sí. ¿Sí? sí, sí, por ahí sí, sería sí, bueno sí. que envíen un Dale. email Claro, solicitando a Sofi, O ¿no? me lo Vos pasan, si no, yo lo bien. puedo compartir también si ustedes quieren. Como sí, usted, Bien, perfecto. Si querés te genial. lo pasamos a vos a los dos y Dale, para y que yo lo comparto. los puedas compartir. Perfecto, Perfecto. hacemos Bueno, así muchísimas entonces. gracias. listo. No, gracias a Bueno, Hasta ustedes. luego, hasta la hasta próxima. luego. Gracias. Buenas noches.